La industria global de los videojuegos es un sector que proyecta generar ingresos superiores a los 300 mil millones de dólares para 2028. Y eso es un cambio sísmico en comparación a lo que era hace 30 o 40 años, ¿no? Pero en el epicentro de esto está la transformación de una industria que atrae a miles de millones de personas alrededor del mundo, pero cuyo motor financiero, entre ese motor financiero, dentro de la máquina de ese motor financiero, hay una fuerza nueva que es poco probable que sepas cuál es, pero es una fuerza formidable. He hablado de ella anteriormente, se llama el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ¿no? ¿Y qué busco explicarte aquí hoy? Que la incursión multimillonaria del Fondo de Inversión Pública en el mercado global de los videojuegos no es una estrategia de diversificación económica bajo el ambicioso marco de la visión 2030 que tiene el Reino de Arabia Saudita para dejar de depender del petróleo e invertir en otros sectores para poder así financiarse. No, más bien es un ejercicio bien calculado, bien sofisticado de lo que es el poder blando, destinado a lograr una manera, una forma, una peculiar hegemonía cultural cuando explota las profundas y preexistentes divisiones ideológicas dentro de lo que es la comunidad global de los gamers, de los jugadores, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo sin precedentes la industria del juego es, ¿no? ¿Cuál es la logística estratégica de las inversiones que tiene el Fondo de Inversión Pública hacia este sector? Y mira, eso es una campaña de arriba hacia abajo dirigida por el Estado saudita para anexar la infraestructura central de los videojuegos y los esports a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esos turbulentos movimientos del panorama cultural definen a los videojuegos desde la controversia. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 11 años, como lo que fue el Gamergate, ¿no? Un conflicto que evolucionó hacia una amarga guerra entre el wokeness y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Y esa fractura cultural crea un vasto segmento alienado del mercado que busca activamente una alternativa a lo que percibe como lo que es la agenda política impulsada de las corporaciones mediáticas occidentales, ¿no? Entonces, veamos dos casos de estudio a profundidad, ¿no? Vamos a ver cómo es con esos dos casos es el terreno, ¿ok? Que el Fondo de Inversión Pública de los sauditas busca conquistar, ¿no? En otro episodio, en inglés, les hablé sobre cómo lo hizo con los deportes. Bueno, estos son juegos, ¿ok? Son videojuegos. Y es una cosa que quizás a ti no te importe lo que haga el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita con tus videojuegos, ¿ok? Pero al Fondo de Inversión Pública le importas tú. Siempre lo he dicho. Puede que no te importe la política, pero tú sí le importas a la política y a los políticos. Y el Fondo de Inversión Pública es una cuestión de alcance político a nivel mundial, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos, te voy a mostrar cómo el Fondo de Inversión Pública se mete dentro de tus videojuegos, ¿no? Primero, vamos a hablar sobre Hideo Kojima, ¿no? Que es un célebre director de videojuegos japonés cuya política abiertamente de izquierda con frecuencia es ignorada por los fanáticos anti-woke, que en cambio defienden su percibida autenticidad creativa y su rebelión contra las normas corporativas. Y el segundo vamos a hacerlo contra vamos a poner en evidencia un juego que a mí me gusta mucho, que es Magic the Gathering, The Wizards of the Coast, de Hasbro, ¿ok? Que prohíbe varias cartas antiguas y consideradas racialmente insensibles en un evento que, a mi parecer, sirve como un microcosmos perfecto de lo que es la guerra cultural entre la inclusividad y las acusaciones de censura. Entonces, cuando sintetizamos esos hilos financieros, esos hilos culturales y esos hilos ideológicos, te quedas con una telaraña, ¿ok? Que te permite entender por qué Arabia Saudita se posiciona como el nuevo mecenas cultural para una audiencia global de jugadores que se sienten desfavorecidos por un giro progresista en el entretenimiento occidental. Y esa no es una apuesta no por la equidad, sino por la dominación. Es un intento de recentrar el locus de poder de la industria, de darle forma a sus futuras normas y empuñar el medio cultural más dinámico del mundo como un instrumento principal de influencia geopolítica. Entonces, vamos a desenmarañar esto. ¿Cuál es la primera parte de esto? ¿Cuál es la geopolítica del juego, ¿no?
qué es la visión 2030 y cuál es la visión de ofensiva global del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita en los videojuegos, ¿no? La base del impulso de Arabia Saudita en la industria de los videojuegos es una campaña de maniobras financieras y estratégicas de una escala y ambición nunca antes vista. La dirigen los más altos niveles del gobierno y la ejecutan con unos recursos ilimitados desde los fondos de la deuda soberanos más grandes del mundo. Es una iniciativa explícitamente diseñada para transformar al reino de Arabia Saudita en el centro global de los videojuegos y de los esports para 2030, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa estrategia del Fondo de Inversiones de Arabia Saudita? Vamos a contextualizarla dentro de un plan más amplio de Visión 2030 y vamos a tratar de ver cuál es la infraestructura física y digital que construyen para lograr esos objetivos, revelando lo que yo pienso que es una campaña que no está dirigida a la participación, sino a capturar y hacerse con el mercado, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del Fondo de Inversiones Públicas? El Fondo de Inversiones Públicas tiene un compromiso financiero, ¿ok? Y ese compromiso financiero de Arabia Saudita en los juegos es una cosa que es asombrosa, ¿ok? Porque le asignaron 38.000 millones de dólares solo a los videojuegos, ¿ok? Y están canalizados principalmente a través de una subsidiaria de propiedad total que se llama el Savvy Games Group, ¿ok? La gravedad de ese compromiso a nivel estatal se subraya por el hecho de que Savvy Games Group está presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman en persona, que es el que lanza la Estrategia Nacional de Juegos e eSports en 2022. No se trata de una inversión periférica, se trata de que el jefe del reino que está a cargo del Fondo de la Deuda Soberana más grande del mundo, preside un conglomerado que compra activos en la industria de los videojuegos. La estrategia de inversión del Fondo de Inversiones Públicas es un asalto sofisticado de dos frentes al mercado global. Por una parte, implica adquirir participaciones significativas, aunque no mayoritarias, en las compañías de juegos más consolidadas y más influyentes del mundo. Y eso le da al Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita acceso a la propiedad intelectual y a los rendimientos financieros sustanciales. Esas inversiones incluyen una participación del 8, casi el 9% en Nintendo, casi 7% en Capcom, participaciones importantes en Electronic Arts, Take-Two Interactive y Microsoft a través de la participación que tienen en Activision Blizzard antes de que Microsoft comprara Activision Blizzard. Esos movimientos colocan a los sauditas en el corazón de la industria de los videojuegos japoneses y estadounidenses, que son los centros históricos del mercado. El segundo frente es muchísimo más agresivo y es adquirir componentes clave del ecosistema de los videojuegos. Y eso no es una inversión pasiva, sino que es un movimiento deliberado hacia la integración vertical y el control del mercado. Cuando compran y fusionan el organizador de torneos de esports más grande del mundo, ESL, con la plataforma líder de juegos competitivos como Faceit, ¿okay? El Savvy Games Group crea el ESL Faceit Group, ¿okay? El EFG. Y ese único movimiento les costó nada, les costó 1.500 millones de dólares de 38.000 millones que tienen de presupuesto. Y les da efectivamente a los sauditas, por medio del Fondo de Inversiones Públicas, el control total sobre el sistema nervioso central de los videojuegos en lo que es el sector competitivo, los jugadores, los gamers de alto nivel, ¿no? Y es una maniobra que transforma al Fondo de Inversiones Públicas de ser un participante solamente en el mercado de los esports a ser el creador del mercado y le otorga el poder de dictar cuáles juegos van a promocionar, cómo va a ser la estructura de la competencia global, hacia dónde van el dinero, es decir, el flujo de los cientos de millones de dólares en lo que son premios y patrocinios. Y eso no es inversión, es anexar la infraestructura competitiva de toda una industria. Esa adquisición estratégica se extiende a la producción de contenido. 4.900 millones de dólares del editor estadounidense Scopely fue lo que les costó a los sauditas adquirirlo, ¿ok? ¿Y qué hizo? ¿Y qué tiene Scopely como productor? Monopoly Go, ¿ok? Eso, cuando los sauditas se hicieron con Scopely, que desarrollaron el Monopoly Go, los colocó dentro de los 20 primeros principales
desarrolladores de juegos del mundo por ingresos, ¿ok? Y eso se complementa con unas adquisiciones de proveedores de infraestructura como Vindex para servicios de datos y tecnología, y se asocian con empresas de servicios como Side para establecer estudios físicos en Riyadh para el codesarrollo, la localización y el aseguramiento de la calidad. En conjunto, todas esas acciones representan la construcción de una línea de producción cultural paralela y respaldada por un Estado, diseñada para rivalizar con los ecosistemas establecidos que hay en Asia y Occidente. Y es una máquina integrada que opera con el capital paciente y a largo plazo de un fondo de la deuda soberano, que puede priorizar la influencia cultural sobre los informes de ganancias trimestrales que impulsan a las empresas occidentales que cotizan en bolsa, y eso le da una profundísima ventaja estratégica. Entonces, ¿cómo vas de un campo petrolero a una arena de eSports, ¿no? O sea, ¿qué es esto? La estrategia de videojuegos del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita se enmarca repetida y explícitamente como un componente central de la Visión 2030, que es ese plan nacional que tiene Arabia Saudita para diversificar su economía lejos del petróleo. Ellos tienen unos objetivos económicos inmensos, y la Estrategia Nacional de Juegos e eSports tiene como objetivo crear 39.000 empleos directos y contribuir con $13.000 millones al Producto Interno Bruto de Arabia Saudita para 2030. Esa justificación económica les proporciona una poderosa justificación de cara al público para gastar tanto dinero. Y pese a ello, los objetivos se extienden mucho más allá de la mera economía hacia el ámbito del poder blando y la percepción internacional. Fuentes oficiales y semioficiales describen la iniciativa como un vehículo para amplificar la diplomacia cultural del reino, redefinir su imagen global, montar a Arabia Saudita como un interlocutor internacional de confianza y un estabilizador regional. Y cuando invierten en un sector vibrante orientado a la juventud y tecnológicamente avanzado, el reino busca proyectar una narrativa de progreso, de innovación, de dinamismo que no tiene, porque va a contrarrestar directamente su imagen internacional de larga data, que es el de una monarquía teocrática totalitaria que viola de manera repetida los derechos humanos de sus ciudadanos y que financia de forma directa a las peores causas de la humanidad. ¿Okay? Ese impulso agresivo hacia sectores de entretenimiento de alto perfil ha llevado a críticas generalizadas y que los acusan de hacer sports washing, o mejor dicho, gamer washing, ¿no? Esas inversiones son un intento deliberado de lavar una reputación del reino de Arabia Saudita que es pésima en el escenario internacional, y desviar la atención de su bien documentado historial de violaciones de derechos humanos. Ellos maltratan a sus prisioneros, matan a sus críticos políticos, destruyen a todo en reputación, financieramente, financian terrorismo, hacen todo un montón de maldades, pero como hacen videojuegos, entonces, y pagan y compran videojuegos, entonces hay que aceptarlos, ¿no? Y esa estrategia de aprovechar a celebridades reconocidas a nivel mundial es una táctica clave, porque ahí está Cristiano Ronaldo jugando en el Al Nassr, ahí está Cristiano Ronaldo de embajador en la Copa Mundial de los eSports, ahí está Rafael Nadal como embajador de lo que es la Academia Nadal de la Federación Saudita de Tenis, ahí está Garbiñe Muguruza, ¿ok? Entonces, tú tienes que, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, que es embajador global de la Copa Mundial de los eSports, eso es un ejemplo de librito de cómo tú agarras una figura internacional que presta su prestigio y le da legitimidad y atractivo masivo a un proyecto que lo patrocina el Estado, y cierras la brecha entre los deportes tradicionales y las nuevas ambiciones digitales que tiene Arabia Saudita. La estrategia del Fondo de Inversiones Públicas no se contenta con tener activos en el extranjero, pues si no, no estaríamos hablando de esto. El objetivo final de los sauditas es recentrar físicamente la industria global de los videojuegos dentro de Arabia Saudita. Y eso implica que tienen que meterle billete, meter plata, tienen que hacer una inversión masiva en infraestructura para poder atraer talento, empresas y turismo. Y el elemento más ambicioso de ese plan es una cosa que se llama el Distrito de eSports y Videojuegos de la ciudad de Qiddiya, que es un megaproyecto que está concebido como la primera ciudad de videojuegos del mundo.
Es un centro construido a la medida, una especie de casino, una especie de, no sé, de circo de Stromboli a lo Pinocho, ¿ok? Que contará con múltiples arenas de última generación, con una sede que va a tener unos 5.100 asientos, instalaciones finísimas de altísimo nivel dedicadas para equipos de esports, sedes regionales para las principales compañías de videojuegos. ¿Y qué buscan hacer eso? Atraer a cerca de 10 millones de visitas anualmente para el año 2030. Y eso no se complementa con un desarrollo de juegos de alta categoría, de juegos AAA, ¿okay? En lo que sería la ciudad Neom, ¿okay? Neom, que es una empresa conjunta entre el NBC Group y el Fondo de Inversiones Públicas. O sea, es mucho más, porque es una infraestructura física que se activa a través del dominio de los eventos. Ahí tienes la Copa Mundial de los eSports, que la hicieron por primera vez el año pasado en Riyadh y suplantó a todos los demás grandes torneos internacionales por la magnitud de su bolsa de premios. Casi 60 millones de dólares, la más grande de la historia de los eSports. Entonces, que te paguen por jugar League of Legends, que un árabe te pague por jugar League of Legends, so pena de que tú te hagas la vista gorda de las violaciones de los derechos humanos, puede que no te importe y tú vas a agarrar la plata del League of Legends y viajarás a Arabia Saudita y dirás, oye, qué fino y tal. Pero lo que ocurre detrás sí es detestable, sí es chimbo, ¿ok? Porque ese poder financiero obliga a los mejores equipos y jugadores del mundo a hacer de Riyadh el punto focal de sueño competitivo. Así como lo hicieron con el tenis, ¿ok? Así como lo hicieron los cataríes con el pádel. La exitosa candidatura del Reino para albergar los primeros Juegos Olímpicos de eSports en 2025 consolida aún más su estatus como la nueva capital mundial de los Juegos Competitivos. Y todo ese esfuerzo está respaldado por un impulso concertado para cultivar un ecosistema nacional. La estrategia incluirá unas 250 empresas de juegos, desarrollar más de 30 títulos competitivos a nivel mundial, para el año 2031, iniciativas como la Academia Savi, asociaciones con universidades locales para crear una cantera de talento de desarrolladores de juegos, asegurarse de que el reino se convierta en un creador de propiedad intelectual donde, o sea, sean los que dirijan la industria y no que sean simplemente un inversionista o un consumidor. Y ese enfoque en el grupo demográfico juvenil nacional, que es el 67% de la población, 23.500 millones de personas, ¿ok? O sea, son 23.500 millones de gamers. Eso es una inversión ideológica a largo plazo que te asegura un canal directo para formar culturalmente a esa población y la visión del mundo que va a tener esa población, tanto en el reino como por extensión en el planeta. ¿Ok? Para que tengan una idea, o sea, el Fondo de Inversiones Públicas ha invertido en Alemania y en Reino Unido, haciéndose con ESL y Faceit. Eso fueron 1.500 millones. Con Scopely de Estados Unidos, que la adquirieron, fueron 4.900 millones. ¿Ok? Entonces, entre esas dos tienen el ecosistema de torneos, las plataformas de eSports y juegos populares como Stumble y Monopoly Go. Nintendo, la popularísima Nintendo, tiene Mario, Zelda, la consola Switch 2. Activision Blizzard tiene Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch. El grupo Embracer de Suecia tiene una cartera enorme de estudios de propiedad intelectual como Tomb Raider, ¿no? Y eso les costó apenas $1.000 millones. Capcom tiene títulos como Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, ¿ok? Les costó $1.000 millones. Nexon de Japón y Corea del Sur, que es el mercado free to play de Maple Story, fueron apenas $1.000 millones, ¿ok? No se sabe cuánto invirtieron en Electronic Arts, pero esa es la casa que nos trajo FIFA, que nos trajo Madden, nos trajo Apex Legends, Battlefield, ¿no? Take-Two Interactive, tampoco sabemos cuánto dinero le han metido los sauditas, ¿ok? Pero esos son los que nos trajeron Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, ¿no? Entonces, la viabilidad de la ambiciosa estrategia del Fondo de Inversión Pública Saudí no es desde una perspectiva puramente financiera, que la tenemos que entender, ¿ok? Es un potencial de éxito que depende de una fractura cultural
que no está resuelta dentro de la comunidad global de los jugadores, ¿ok? Es una escisión que estalló por primera vez a la vista del público con lo que fue el Gamergate en 2014 y que desde entonces se ha calcificado en una amarga guerra ideológica aparentemente permanente. Y es un conflicto que ha producido una audiencia grandísima que está muy comprometida, está profundamente alienada y crea un vacío cultural nuevo y un poderoso mecenas que puede llegar y llenarlos estratégicamente con lo que mejor les convenga. Entonces, ¿cuál es el pecado original ahí? El Gamergate, el legado del Gamergate. La campaña de acoso en línea que fue el Gamergate se desarrolló entre 2014 y 2015 y fue un movimiento decisivo en la cultura de los videojuegos. Comenzó con una publicación vengativa en el blog de un exnovio de la desarrolladora independiente Zoe Quinn, que contenía insinuaciones falsas de que ella había intercambiado sexo por una reseña positiva de su juego, que se llamaba Depression Quest. Y esa narrativa fue rápidamente amplificada en foros anónimos, se hizo viral, llegó a 4chan, de 4chan metastizó a Reddit, e hizo una campaña expansiva y que no tenía líderes, de verdad. Y desde su comienzo, Gamergate se definió por dos interpretaciones irreconciliables. Sus proponentes, que usaban el hashtag Gamergate, acuñado por el actor Adam Baldwin, afirmaban ser un movimiento de consumidores de base que luchaba por la ética en el periodismo de los videojuegos y se oponía a la percibida intrusión de la corrección política y en el feminismo en sus pasatiempos. Alegaban que había una conspiración entre periodistas y desarrolladores progresistas para promover agendas sociales por encima de la jugabilidad. Y por el contrario, los críticos, junto con la mayoría de los analistas mediáticos y académicos, defienden al Gamergate como una campaña de acoso misógino en línea vagamente organizada. Sus principales objetivos fueron mujeres prominentes en la industria. Se metieron también con Anita Sarkeesian, que es una crítica de medios feminista insoportable. Se metieron con Brianna Wu y fueron sometidas a un acoso, ¿ok? Les publicaron su información privada, les hacían llamadas falsas para enviarles a la policía a la casa de una víctima, las amenazaban y entonces no se trataba de una reacción violenta, no se trataba de ética, sino que simplemente era un montón de muchachos descarriados que reaccionaban en foros utilizando los elementos que mejor conocían para expresarse, reaccionando en contra de una diversificación y una maduración artística, entre comillas, ¿no?, de lo que es el medio de los videojuegos. Y eso es un campo de reclutamiento ideológico gigantesco, ¿ok?, para todos los movimientos, de la extrema, el centro y la izquierda, ¿no? Extrema derecha, el centro, la izquierda. E independientemente de la interpretación que tú tengas de lo que fue el Gamergate, el legado de eso fue politizar permanentemente la identidad del gamer, ¿ok? Codifica lo que se describe como una guerra cultural sobre lo que es todo lo que tiene que ver con el pensamiento detrás de lo que tiene que ver con los videojuegos. Te da una identidad, les dio una identidad cohesiva y de oposición para un segmento significativo de la audiencia de los videojuegos, que es que está definido por lo que es sentirse perseguido, ¿ok?, y creer que te están invadiendo tu cultura con ideas que te son ajenas, ¿ok? Los jugadores son una comunidad muy cerrada en lo que respecta a lo que tiene que ver sus juegos. Ellos simplemente quieren pasar el rato y ya. De vez en cuando hablarán sobre temas de interés actual, pero el principal objetivo de ellos es distraerse. Y si te metes con eso vas a tener una reacción muy aireada por parte de ellos, ¿ok? Y eso no se disipó en 2015, eso siguió y se convirtió en una falla permanente y poderosa que atraviesa el corazón de la comunidad. Entonces, entre ese apocalipsis woke, en los años transcurridos desde el Gamergate, la terminología de la guerra cultural evolucionó, pero sus dinámicas fundamentales permanecen sin cambios. Entonces, el peyorativo guerrero de justicia social ha sido reemplazado por una palabra más corta, que es el woke, como una especie de término genérico para la influencia progresista en los medios, ¿no? Y desde los círculos de los jugadores, los gamers, consideran que el wokeness es empleado para describir
todas las cosas malas que tiene la industria de los videojuegos, ¿ok? Ese concepto de poner personajes de diversidad a la fuerza, pese a que no contribuyen con el desarrollo de la historia o hacen un mejor juego. Los mensajes políticos didácticos dentro de los juegos, ¿ok? Priorizar el comentario social sobre lo que tiene que ser un juego, que es la diversión. Eso molesta, y a los jugadores nos molesta inmensamente, pues me incluyo dentro de ellos. Pero ¿qué pasa? Que ese conflicto ideológico se manifiesta en puntos de debate intenso en línea y se centran frecuentemente en lo que son el diseñar personajes, ¿ok? ¿Y cómo vemos eso? Bueno, mal que coloques protagonistas femeninas que no están diseñadas para ser convencionalmente o abiertamente sexualizadas, con un comentario político adrede para servir a tu agenda, molesta, ¿ok? La narrativa de poner cuestiones explícitamente sociales, explícitamente políticas, molesta. Porque la gente, los jugadores, lo que queremos es distraernos. Me incluyo, ¿ok? O sea, es normal que una comunidad como la de los jugadores condene este tipo de agendas, ¿no? Y esa diversidad forzada, esa diversidad, equidad e inclusión, ese DEI a la fuerza, que dice que los personajes que tú tienes que tener un personaje minoritario porque sí, ¿no? Molesta. Lo vamos a ver cuando hablemos de las cartas de Magic. Como una franquicia, como una obra literaria como El Señor de los Anillos fue destrozada por Hasbro y Wizards of the Coast al hacer de Aragorn un personaje negro. Cuando en los libros de Tolkien quizás uno de los personajes mejor descritos en cuanto al color de su piel, sus uñas, su pelo, su cabello, su tez, su personalidad es blanco y es Aragorn, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú colocas esa diversidad a la fuerza para satisfacer cuota corporativa, ¿ok? O para complacer a algún zurdo que le gustan los juegos, pues te vas a ganar una serie de enemigos en el proceso, ¿no? Y esa crítica es que no hay una sinceridad corporativa, que lo hace los financistas de las empresas de los videojuegos lo hacen para poder ganar dinero, para poder tener compradores, ¿ok? Y eso no es esos cambios no surgen, ¿ok? De lo que es la expresión auténtica de los artistas, de los desarrolladores de juegos, de los creadores de las historias. No, son mandatos de arriba hacia abajo de unos ejecutivos, de unos departamentos de marketing desconectados, ¿ok? Que se involucran en un cínico proceso de señalización de virtud, lo que sería en inglés virtue signaling, para mejorar su imagen corporativa, ¿no? O sea, la gente no va a comprar más videojuegos porque en el mes del orgullo gay Activision Blizzard se ponga la bandera arcoíris. No. Y esa percepción transforma el conflicto de un simple desacuerdo sobre que tiene que tener un juego en una crisis de autenticidad que pone a pelear a los jugadores verdaderos contra las máquinas corporativas corruptas y políticamente movidas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, el efecto acumulativo de esa guerra cultural de una década ha sido la creación de una vasta, vocal y altamente conectada población de jugadores que se sienten abandonados por la industria de los videojuegos convencionales. Perciben que principales editores como Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft han sido capturados, cooptados, secuestrados, comprados por una ideología progresista, comunista, zurda, hostil a nuestros valores y a nuestros intereses. Y ese sentimiento no es una opinión marginal, es una fuerza de mercado significativa que representa millones de consumidores. ¿Okay? No hay peor enemigo de un juego que un gamer que no le gusta el juego, porque los gamers, si no les gusta un juego, lo desechan y agarran otro. Y todo lo que implicó llevar a realidad, llevar a fruición ese juego y que esté en una tienda para poder adquirirlo, cuesta plata. Y detrás de este descontento hay miles de millones de dólares de gente que está descontenta con eso. Y esa audiencia abandonada busca activa y desesperadamente una alternativa.
buscan juegos, buscan desarrolladores, buscan espacios culturales que que puedan percibir como auténticos, que sean creativamente impulsados y que estén libres de controversia política que domine ese discurso que tanto plaga el hemisferio occidental. Y eso crea un vacío cultural comercial significativo. Y es un vacío que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, con su posición única fuera de la estructura corporativa occidental y su inmenso capital, está posicionado perfectamente para llenar. El Fondo de Inversión Pública le puede ofrecer a los jugadores exactamente lo que quiere: un nuevo refugio, un mecenas poderoso y un regreso a la edad de oro donde los juegos solamente eran juegos, a cambio de aceptar las cosas que hacen los sauditas a nivel nacional y que tengan un tipo de alcance internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de casos. Vamos a ver a Hideo Kojima, ¿ok? El actor como ícono, ¿no? Y para que comprendamos la psicología compleja de la audiencia a la que se dirige la estrategia del Fondo de Inversiones Públicas, tenemos que analizar el estatus paradójico de Hideo Kojima. Hideo Kojima es un director de videojuegos japonés que es una leyenda viviente. Kojima es un ícono involuntario para un montón de jugadores mayoritariamente de derecha y anti-woke, ¿ok? Y eso a pesar de que la obra de Kojima contiene los temas más explícitamente antiimperialistas, izquierdistas, anticapitalistas en la historia del medio. Y esta paradoja, desmontar esta paradoja, deconstruir esta paradoja, nos muestra que la guerra cultural es impulsada menos por una ideología política coherente y más por una búsqueda desesperada de una autenticidad percibida, que es una dinámica que el Fondo de Inversiones Públicas de los sauditas puede explotar magistralmente. Imagínense lo que haría Kojima como director de videojuegos con el dinero de los sauditas. ¡Wow! ¡Wow! Yo quisiera jugar un juego así. El problema es lo que le cuesta al mundo, ¿ok?, políticamente que eso ocurra, ¿ok? El estatus de Hideo Kojima como uno de los pocos verdaderos autores de videojuegos es indiscutible. Nadie puede negar que el perfil y el estilo profundamente cinematográfico de Kojima, las narrativas laberínticas de Kojima, su control creativo singular, lo excéntrico que es, así como hay cine de autor, bueno, los videojuegos de autor que son Kojima, ejerce en los videojuegos. O sea, Kojima es como el Scorsese de los videojuegos, ¿ok? Sí, o sea, ese sería el símil, ¿ok? Que Kojima se haya ido de Konami, que fue algo muy público, fue algo muy enconado. Cuando Kojima se fue de Konami en 2015 y montó su propia productora, que es Kojima Productions, ¿ok? El carajo cimentó su imagen como un genio rebelde que lucha contra la restricción corporativa, ¿ok? Entonces, el contenido político de su obra es inequívoco. Ahí tienes Metal Gear Solid, que es su magnum opus, ¿ok? Es un fundamento de ideales firmemente de izquierda. Los temas centrales y recurrentes son vehementemente antibélicos, son antinucleares. Es una perspectiva que Hideo Kojima atribuye a la generación de su papá y su mamá, quienes experimentaron la Segunda Guerra Mundial en Japón. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain tiene una metanarrativa donde el objetivo final era que la base de jugadores global desmantelara colaborativamente todas las armas nucleares dentro del mundo del juego, logrando un desarme digital colectivo. Y, coño, más allá del pacifismo, más allá del comeflorismo, más allá de ese pacifismo, los videojuegos de Kojima son críticas implacables al imperio estadounidense, a lo que es el imperialismo yanqui, a todo lo que es el imperialismo norteamericano de los Estados Unidos, el complejo militar industrial capitalista, lo que Kojima considera que es, entre comillas, una economía de guerra. Los principales antagonistas de la serie de los videojuegos de Kojima no son solo potencias extranjeras, son una camarilla sombría de élites estadounidenses.
Los patriotas manipulan los eventos globales, la información y la cultura para sus propios fines. ¿Okay? Lo vemos en Metal Gear Solid Peace Walker, que nos presenta retratos comprensivos de grupos revolucionarios de izquierda, como lo fueron los narcotraficantes y delincuentes de los sandinistas. Contienen alusiones positivas al Che Guevara, lo que nos lleva a interpretar como mínimo profundamente que la política de Kojima es una política de izquierdas, ¿no? Y que nos da la idea de que Kojima tiene una visión bastante crítica de lo que es la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Kojima ha declarado que su juego Death Stranding de 2019 fue una respuesta alegórica a la política divisiva del muro fronterizo que quiso montar Donald Trump y el Brexit aislacionista del Reino Unido, que nos da un mensaje de conexión global, ¿no? Entonces, dada esta obra, dado el estatus de Kojima como héroe para la multitud anti-woke, que el tipo sea un ídolo para los carajos que son de derecha es paradójico, pero es así, ¿ok? Y la resolución radica en el hecho de que la audiencia no está relacionando el texto literal de lo que hace Kojima con su pensamiento político. En cambio, celebran el mito que es Hideo Kojima, que es un mito construido sobre tres cosas que se alinean perfectamente con los agravios culturales que percibe la comunidad de los jugadores, que siente que los comunistas culturales se están metiendo con sus juegos. En primer lugar, es la fetichización de la autenticidad. Para sus admiradores, la visión intransigente, extraña, oruña, profundamente personal de Kojima es la antítesis absoluta de lo que se percibe como el enfoque de diseño por comité, o que hay una lista de verificación de aspectos de inclusión y de diversidad en el desarrollo AAA de los videojuegos occidentales. ¿Okay? A la opinión de los jugadores, o sea, Kojima es un tipo que es auténtico, es real, es creativo, no se toca, nadie se mete con la obra de Kojima. Y Kojima es un carajo que no se va a ver inhibido, ni cohibido, ni coaptado, ¿okay? Por las demandas del mercado o por cosas como la corrección política. El contenido político real de sus videojuegos es convenientemente ignorado, mal interpretado deliberadamente o racionalizado. Las discusiones en línea nos muestran a fanáticos argumentando que la diversidad en los videojuegos pasados de Kojima era, entre comillas, orgánica, mientras que una diversidad similar en los juegos occidentales modernos es forzada y es woke. Y eso demuestra una notable capacidad para la disonancia cognitiva al servicio de preservar el estatus icónico, si lo ves ante una lente crítica, ¿no? Entonces, o sea, dense cuenta, porque también tienes la exotización de la identidad japonesa de Kojima. O sea, se ve a Kojima, que es un tipo profundamente, no puede ser más japonés, porque no puede, pero lo vemos ante ojos occidentales como algo exótico. Un equivalente sería ver al tipo este de El fin de la historia. Sí, el escritor del fin de la historia. Que es un carajo que vio y predijo en su obra, Francis Fukuyama, ya me acordé. Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia, de 1992, se ganó muchísimos premios, pero él veía en ojos occidentales, en ojos japoneses, lo que podía ser su percepción como japonés de lo que estaba ocurriendo en Occidente. Algo así, un paralelo así podemos verlo en lo que es Kojima, ¿no? En la guerra cultural occidental, Japón es fantaseado como una especie de Valhalla, un paraíso creativo, una sociedad monocultural que no está infectada por el virus woke, ¿ok? Japón tiene a proponentes que creen que están que el entretenimiento occidental está siendo devastado por los mismos occidentales. Entonces Japón es una especie de refugio, ¿ok? Kojima, como uno de los creadores japoneses más famosos, se convierte en una encarnación viviente de ese Valhalla, ¿ok? Vemos a su trabajo como culturalmente puro, inherentemente apolítico, en una lente occidental, ¿ok? Simplemente en virtud de su origen. Y esta perspectiva despoja su obra de su propio rico contexto de la historia, de lo que es la política japonesa, y la reemplea como un símbolo en un conflicto extranjero. Y también tienes
por último, o sea, yo creo que el tercer elemento es la celebración de la rebelión, porque la historia de Kojima es una narrativa heroica de un creador solitario que luchó contra sus señores corporativos en Konami y que ganó su libertad creativa. Y esa narrativa resuena poderosamente con un grupo de consumidores que se ven a sí mismos como una alianza rebelde que lucha contra un establishment corporativo woke. Él es un campeón por delegación, un testimonio viviente de la idea de que el genio individual puede triunfar sobre la máquina corporativa sin alma que tanto desprecian. Entonces, Kojima como un arma involuntaria, bueno, es la figura perfecta, aunque completamente involuntario para el movimiento anti-woke. ¿Por qué? Porque su éxito comercial y crítico se esgrime como prueba definitiva de que los juegos de gran éxito no necesitan ajustarse a los estándares sociales progresistas de las corporaciones occidentales modernas. Y ese fenómeno proporciona un plan claro para la estrategia cultural del Fondo de Inversiones Públicas. El reino no tiene que reclutar a Kojima en persona, necesita crear un ecosistema que prometa financiar y fomentar a más Kojimas. Poner a Arabia Saudita como un santuario global para el desarrollo de juegos impulsado por autores creativamente libres y apolíticos, según los estándares occidentales, atrae tanto al talento como a la audiencia que anhela algo de autenticidad. Una idea peligrosa. Y el Fondo de Inversiones Públicas no tiene escrúpulos, puede lograr sus objetivos hegemónicos no promoviendo una ideología específica en el contenido que financia, sino defendiendo un proceso de creación que se opone directamente al modelo corporativo occidental imperante. Puede ganar la guerra cultural pareciendo estar por encima de ella, ofreciendo un refugio para el arte en un mundo que su público ve como invadido por un producto políticamente correcto. Entonces, otro estudio de caso que vamos a ver, Magic the Gathering y lo que es la política de la prohibición. ¿Okay? Si lo de Kojima fue paradójico, ¿okay? La paradoja de Hideo Kojima nos da el perfil psicológico de lo que es un jugador alienado. Una controversia reciente en un mundo de juego que a mí me gusta mucho, que es Magic the Gathering, un juego de cartas coleccionables desarrollado por Wizards of the Coast, que a su vez es una subsidiaria de Hasbro. ¿Okay? Lo que pasó en Magic the Gathering sirve como un microcosmos perfecto del conflicto ideológico que creó a esta audiencia de jugadores en un primer lugar. La decisión que tuvo Wizards of the Coast de prohibir un montón de cartas antiguas que no tenían ningún poder en el metajuego, es decir, que no eran utilizadas en mazos y que tenían una ventaja estratégica que te hacían ganar si las utilizabas. No, sino que simplemente agarraron un montón de cartas y las prohibieron y las vetaron y borraron su publicación, prácticamente hicieron ilegal tenerlas por razones ideológicas. Y eso generó una tormenta en la comunidad de jugadores de Magic y expuso los nervios en carne viva de lo que es la guerra cultural y demostró el poderoso sentimiento de resentimiento que es la estrategia que tiene el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita y es la estrategia que esa debilidad, esa tara de ese sector de la sociedad que es lo que el Fondo de Inversiones Públicas pretende explotar, ¿no? En el ecosistema de un juego competitivo como Magic the Gathering, prohibir cartas es una herramienta de trabajo, es algo rutinario para mantener equilibrado el juego. Las cartas rotan, se juegan durante una temporada y después salen, las cartas se eliminan de manera regular de los formatos de torneo si demuestran ser demasiado poderosas. Recientemente hubo un anuncio de prohibición de utilizar ciertas cartas, ¿okay? Porque eran demasiado dominantes en un ambiente de juegos y no le daba a los demás jugadores la oportunidad de poder desarrollar otro tipo de estrategias, sino que te tenías que ver forzado a simplemente siempre tener que utilizar el mismo mazo. Jugar el mazo contrario o jugar el mazo con las cartas que están allí para poder tener algún tipo de ventaja competitiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las cartas se eliminan si demuestran ser demasiado poderosas, si permiten patrones de juego poco saludables o si distorsionan, como ya les dije, lo que se llama el metajuego competitivo a una cosa a un nivel inaceptable. Aunque a menudo las decisiones de prohibir una carta, restringirla, sacarla de circulación son debatidas por lo que hace la carta, ¿ok? Y quienes debaten esto son los jugadores. Esas prohibiciones están fundamentalmente impulsadas por la lógica del juego. Son una parte aceptada de lo que son los aspectos administrativos a lo que es el juego competitivo.
Pero ¿qué pasó el 10 de junio de 2020? Wizards of the Coast anuncia un tipo diferente de prohibición. En un movimiento que no tenía precedentes alguno en los 30 y pico años que tiene el juego. La compañía prohíbe a 7 cartas del juego de Magic, ¿ok? En todos los torneos sancionados, no porque tengan poder, no porque tengan una ventaja competitiva, sino porque el arte, el texto, el nombre o la combinación del arte y el texto y el nombre, y esto es, los estoy citando a ellos textualmente, se consideraron, y sigo citándolos a ellos textualmente, racial o culturalmente ofensivos. ¿Ok? O sea, ellos agarraron 7 cartas viejísimas que nadie usaba y decidieron prohibirlas porque les parecieron culturalmente ofensivas. ¿Ok? Y esa no fue una decisión de si es jugable o no. No, es una acción ideológica, social, tomada en el contexto de conversaciones generalizadas sobre lo que es la justicia social después de que mataran a George Floyd. ¿Ok? Wizards of the Coast emitió una disculpa formal declarando que debieron haber sido mejores, pueden ser mejores y serán mejores, y eliminó las imágenes de las cartas ofensivas de sus bases de datos oficiales en línea. Entonces, coño, el día que las cartas cambiaron, ¿no? O sea, cambiaron 7 cartas prohibidas, 8 cartas prohibidas, Invoke Prejudice y otras 7, pero bueno. ¿Okay? 7 cartas objeto de esa prohibición eran todas cartas tempranas y clásicas en la historia del juego. Invoke Prejudice, Cleanse, Stone Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison y Crusade. Todas eran críticas. La carta de 1994, Invoke Prejudice, quizás es la peor, porque es el punto focal de la controversia, ya que se considera problemática en casi todos los niveles concebibles de lo que puede ser un debate fabricado para eso. Y si ven la carta, ¿ok? Van a ver, o sea, es un tipo con un hacha y una capucha, entonces la capucha pudiera percibirse que pertenece a algún grupo como, no sé, el Ku Klux Klan o qué sé yo, ¿no? Hay que ser bien enrevesado y vean las otras, ¿ok? En fin, el nombre, Invocar Prejuicios, bueno, es un nombre incendiario. Pero esto es un debate fabricado artificialmente. Aquí se creó controversia donde no lo había. ¿Okay? El dibujito del tipo con el hacha, la capucha puntiaguda, esas representaciones de estos grupos de derechos civiles del sur de Estados Unidos, que como lo es el Ku Klux Klan, ¿no? El artista, que es Harold McNeil, ¿okay? lo asociaba, lo condenaron por tener... o sea, lo condenaban por sus posiciones políticas, lo acusaban de ser un tipo que hacía trabajos gráficos de alusión a los nazis y demás, ¿no? Pero, o sea, de nuevo, estos son cosas que son debates fabricados. Entonces, que haya coincidido la catalogación retroactiva de las cartas en la base de datos de Wizards of the Coast y que le hayan asignado en Invoke Prejudice el número de identificación 1488 y que el 1488 sea un número que está asociado a grupos extremistas, ¿ok? O sea, es una serie de coincidencias que encajan perfectamente dentro de un debate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la carta que nadie usaba era una tormenta perfecta para lo que eran los guerreros de la justicia social y el contenido ofensivo, ¿no? Entonces, en ese microcosmos de conflicto, la reacción de los jugadores a la prohibición fue inmediata, fue furiosa y fue profundamente polarizada. Se desarrolló principalmente en ese antro terrible que se llama Reddit, ¿ok? Que reflejaba la guerra cultural más amplia de los videojuegos, ¿ok? El conflicto no se trataba de las cartas en sí, que eran unas cartas que eran funcionalmente injugables, pues nadie las jugaba. Eran viejas, o sea que no se tenían muchas copias, que no aparecían en formatos competitivos y que eran cartas extremadamente olvidadas, o sea, nadie las utilizaba. O sea, no era las cartas en sí, era el principio de una corporación aplicando retroactivamente una política social moderna a su historia creativa.
La expansión del Señor de los Anillos en Magic the Gathering utilizó representaciones de Aragorn y de los elfos como elfos negros y de Aragorn como un Aragorn negro, ¿no? Y no es que sea malo, sino que es culturalmente incorrecto, ¿no? Es como que yo agarre no sé, a Ryan Gosling y lo ponga a actuar como de Barack Obama. Es imaginarse de Aragorn a otro que no sea Viggo Mortensen. Es que yo agarre a Black Panther y coloque, bueno, sí, que coloque a Ryan Gosling de Black Panther, ¿no? Es como que, no sé, poner a Post Malone como el nuevo príncipe del rap, ¿ok? No tiene sentido. Y mientras un lado apoya esta prohibición y apoya estos retratos, ¿ok? Y los que apoyan eso dicen que es un paso necesario, que es un paso tardío para hacer que el entorno fuera acogedor, un espacio seguro, inclusivo y bla, 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 ¿no? O sea, sostener que la empresa tiene el derecho y la responsabilidad de curar su propio producto y que la existencia de tales cartas, incluso si no se usan, puede ser aprovechada por actores de mala fe para acosar o intimidar a otros jugadores en eventos públicos. O sea, para ese grupo la prohibición es positiva. Es simbólica, pero es positiva, es solidaria y es una denuncia de lo malo y terrible que es el racismo. Pero los que vemos las cosas como las que son, ¿ok? Tenemos que denunciar esa prohibición como un acto de virtue signaling corporativo. Es un ejemplo atroz de cultura de cancelación, ¿ok? Nadie usaba esas cartas. Ustedes hicieron famosas esas cartas creando el efecto Streisand. No queremos que se hable de ello, así que vamos a hacer que se hable de ello. Y ahora los que utilizan, los que no utilizaban el juego y no se metían con el Magic, agarraron el Magic para aprovechar, acosar e intimidar de mala fe utilizando esas cartas, les dieron una herramienta, ustedes le pusieron la pistola en la mano a quienes lo hacían, ¿ok? O sea, la prohibición no tiene sentido. Esas cartas no se jugaban. Sentaban un precedente peligroso para la censura con base a sensibilidad política cambiante. ¿Ok? No, el que lo niegue es porque no lo quiere ver. ¿Ok? Es una aplicación anacrónica de valores modernos a artefactos históricos. Y que Wizards of the Coast se está extralimitando. ¿Okay? El arte en cartas como Imprison está siendo mal interpretado. Términos como gitano no se consideran universalmente insultos. ¿Okay? Entonces, crear un sentimiento tangible de pérdida y resentimiento en un segmento de la base de los jugadores, particularmente los jugadores más antiguos como yo, que tengo décadas jugando ese juego, que tenemos o sentimos nostalgia por esas primeras cartas, es ofensivo. Prohibir esas cartas es un reproche personal, es meterse es la intrusión de la política del mundo real en un pasatiempo escapista. ¿Okay? Porque yo me meto a jugar Magic en mi computadora para desconectarme, no para saber cuán alto, cuán bajo está el dólar o qué es lo último que le ofendió a la izquierda en cuanto a código de vestimenta. ¿Okay? El acto de Wizards of the Coast, por muy bien intencionado que fuera, refuerza la narrativa de que las corporaciones van a sacrificar la tradición, van a sacrificar el sentimiento y van a sacrificar a sus consumidores en el altar de las relaciones públicas progresistas. Esto que hizo Wizards of the Coast alimenta la nostalgia por un pasado, sea real o imaginario, donde los juegos estaban libres de esas preocupaciones. Y esa controversia demuestra que existe una audiencia descontenta y motivada mucho más allá de los juegos digitales, que abarca todo el ecosistema de la cultura geek. Le da un factor claro de atracción para el empuje, el push, el drive del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita en el mercado, porque todos los jugadores cansados de estos debates en Occidente se vuelven cada vez más receptivos a una alternativa. Entonces, las maniobras estratégicas del Fondo de Inversión Pública Saudita, para concluir, para cerrar, ¿ok? Las profundas fisuras culturales dentro de la comunidad de jugadores, el poder simbólico de carajos como Hideo Kojima, las cosas que hay como prohibir cartas de Magic, esos no son fenómenos dispares, ¿ok? Son hilos interconectados de una narrativa más amplia de un poder cambiante.
de un poder global cambiante. Cuando tú las hilvanas, cuando tú las entrelazas, tienes una tela, ¿ok? Tienes un tejido, tienes un ser vivo, y que el Fondo de Inversiones Públicas se enquiste en ese tejido, se emparche en ese tejido de los videojuegos, es mucho más que un proyecto económico. Es una apuesta calculada, es una apuesta oportuna, es una apuesta sofisticada para lograr la hegemonía cultural en el medio más influyente del siglo XXI. La estrategia del Fondo de Inversiones Públicas, por medio de Savvy Games Group, está diseñada perfectamente para explotar ese vacío cultural creado por la guerra cultural no resuelta que hay en Occidente. El análisis de lo que pasó con el Gamergate, las batallas en curso sobre el wokeness, identifican una audiencia masiva globalmente conectada de jugadores que se sienten alienados, desfavorecidos y políticamente sin hogar. Lo que les hablé de las provisiones en Magic y Kojima le dan a este arquetipo un perfil psicológico claro. Tenemos a un consumidor que le molesta y resiente el progresismo insincero y vertical de la corporación occidental. Le gusta la autenticidad personal, y le gusta, idolatra la autenticidad percibida y la visión intransigente de autores de juegos rebeldes, y anhelan un regreso a un espacio cultural libre de bagajes políticos que saturen sus pasatiempos. Arabia Saudita, a través de su inmensa riqueza y su posición única fuera del complejo corporativo mediático occidental, se posiciona como un nuevo mecenas de jugadores alienados. El reino construye un nuevo y reluciente ecosistema. Se hicieron con la Copa Mundial de los eSports. Van a crear una ciudad de videojuegos en Qiddiya. Comercializan implícitamente un santuario dentro del reino. Y ese espacio dedicado a los ideales puros de competencia, diversión y arte, ostensiblemente libre de debates políticos divisivos en Occidente, financian proyectos impulsados por autores y defienden una plataforma de entretenimiento político, apolítico. Y el Fondo de Inversiones Públicas les da una poderosa alternativa a un segmento potente, significativo y poderoso y políticamente motivado también del mercado global. Entonces, si etiquetamos esa estrategia con términos académicos como los del Consejo Atlántico, de Relaciones Atlánticas, de estos que estudian relaciones internacionales y se dedican solamente a eso, llamar esto soft power, poder blando, sports washing, lavado de reputación, eso es subestimar la ambición de lo que apuntan a ser los sauditas como el nuevo hegemón, más allá del poder blando, impulsándose y mirándose el liderazgo cultural. Si bien lo que les describo ciertamente cumple ambas funciones, su objetivo final es mucho más profundo, es apostar por un liderazgo cultural absoluto, un liderazgo que si Occidente y los occidentales abandonan, ¿por qué no lo habrían de agarrar los sauditas como otro poder hegemónico en potencia? ¿Okay? Adquirir sistemáticamente la infraestructura central de la competencia global con el ESL Faceit Group, los medios de producción de contenido como Estudios Neom y Scopely, el nexo físico de los videojuegos como una ciudad creada para atraer a jugadores. El fondo público con esto no busca unirse al orden existente, lo busca crear, hacerse con él, crear uno nuevo con Riyadh siendo el centro de él. Y eso es un desafío directo al dominio cultural de décadas que tuvo Estados Unidos y sus aliados en el panorama del entretenimiento global. Si los sauditas lo logran, esa estrategia le da poder, el poder montar, el poder crear, el poder establecer, fijar, montar nuevas normas culturales, de darle forma a los valores y perspectivas de una generación juvenil global y de, no sé, proyectar una nación futurista, dinámica y poderosa cuando en realidad es una teocracia atrasada, cimentada, en petrodólares, que fue creada a conveniencia de los momentos geopolíticos de los hegemones occidentales en su momento, cuando les dio por montar a la familia Saud a cargo de la península arábiga. Es darles a ellos eso, es darles un nivel de influencia y legitimidad internacional que los ingresos del petróleo, que la riqueza soberana por sí solos, nunca van a poder comprar. Y esa es una jugada por las alturas, de mando de la cultura del siglo XXI. Se matarían por tener esa clase de poder, que no es un poder que se compra. Entonces, como pudieron ver,
la conclusión es clara y urgente. La masiva inversión del Fondo de Inversión Pública saudí en la industria de los videojuegos es una campaña sólida, excepcionalmente bien financiada e históricamente oportuna. No es darte mejor videojuego, es dominarte culturalmente. No es equidad, no es competencia abierta, es una jugada hegemónica para capitalizar fracturas ideológicas de sus principales competidores. ¿Ok? Tenemos que entender que en la guerra cultural, este tipo de actores como los sauditas, como los cataríes, con los deportes, con todos estos segmentos, lo vimos con los deportes, lo vemos con los videojuegos, ellos van a explotar las taras de una sociedad, van a poner a la gente a pelear entre ellas con el objetivo final de reordenar fundamentalmente su poder y la cultura global utilizando los medios y las cosas que le gustan a estas sociedades, como lo es el entretenimiento más popular y de más rápido crecimiento a nivel mundial, como principal instrumento de influencia geopolítica. ¿Ok? Puede que no te guste la política, pero créeme que a la política le gustas tú. Las corporaciones, los responsables políticos y los analistas culturales occidentales tienen que despertar a la nueva realidad. La industria de los videojuegos no es cosa de juego, es un sector, no es un sector de entretenimiento políticamente aislado, es un escenario principal para la competencia entre grandes potencias, lo que son las narrativas, los valores, las creencias, las actitudes, las normas que van a definir a la próxima generación de la cultura popular se están disputando hoy, se están disputando ahora, y si las ignoras, ignorar este desarrollo es arriesgarse a entregarle el futuro de ese panorama a actores nuevos que no sabes cómo van a actuar. Actores poderosos que con el poder mira lo que hacen y lo que le hacen a sus ciudadanos, y actores que están ideológicamente motivados a que estén y que están jugando a largo plazo y jugando a ganar. Gracias. Me voy a jugar.